Hay un artefacto mencionado en la Biblia que desapareció hace más de 2500 años y desde entonces nadie ha logrado encontrarlo. Algunos creen que está escondido bajo el monte del templo, otros aseguran que descansa en Etiopía, custodiado por monjes que dedican toda su vida a protegerlo. Pero, ¿qué hacía que el Arca de la Alianza fuera tan poderosa al punto de que ejércitos enteros temieran su presencia? La Biblia describe que el arca estaba hecha de madera de acacia, recubierta de oro puro por dentro y por fuera, y que sobre ella había 2 querubines de oro. No era un simple objeto religioso, sino el símbolo físico de la presencia misma de Dios entre los israelitas. Cuando el arca se movía, el pueblo avanzaba. Cuando descansaba, nadie se atrevía a tocarla. Lo curioso es que el arca no solo simbolizaba la alianza de Dios, sino que literalmente manifestaba poder sobrenatural. En 1 Samuel 5, por ejemplo, cuando fue llevada por los filisteos, sus estatuas cayeron delante de ella y enfermedades comenzaron a extenderse entre el pueblo. Era como si el poder divino se negara a permanecer donde no había santidad. Dentro del arca se encontraban 3 objetos: las tablas de la ley, escritas por el propio Dios, el vaso con el maná, recuerdo del alimento celestial, y la vara de Aarón que floreció, símbolo de la autoridad divina. Cada uno de estos elementos tenía un significado profundo, casi como si contuvieran fragmentos de la historia entre Dios y el ser humano. Pero lo que pocos comprenden es que el arca no fue hecha para ser mostrada, sino para permanecer oculta. Estaba en el lugar santísimo, detrás de un velo grueso, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Esto muestra cuán sagrada era la presencia de Dios y, al mismo tiempo, cuán peligrosa podía ser para quien se acercara sin pureza. La Biblia registra que, cuando el pueblo intentó manipular el arca por interés propio, el resultado fue desastroso. Un ejemplo es el de Uzá, quien murió al instante por tocar el arca sin autorización. Eso revelaba algo claro: el arca no podía ser controlada ni usada como instrumento humano. El poder que rodeaba el arca era tan misterioso que, en algunos pasajes, se habla de fuego, relámpagos y una nube de gloria suspendida sobre ella. Era el mismo poder que guió a Israel por el desierto y abrió camino para milagros que desafiaban toda lógica. Y es precisamente ahí donde surge el misterio que ha atravesado milenios. Si el arca era el símbolo de la presencia de Dios, ¿cómo pudo desaparecer de la historia? El último registro bíblico de su existencia aparece durante el reinado de Salomón. Después de eso, silencio absoluto. Los estudiosos intentan explicar su desaparición con teorías fascinantes. Algunos dicen que los sacerdotes la ocultaron antes de la invasión babilónica. Otros creen que Jeremías la llevó a un escondite secreto en las montañas. Incluso hay relatos antiguos que aseguran que fue llevada a Egipto y desde allí a Etiopía. Pero existe una pregunta aún más intrigante. ¿Realmente se perdió el Arca de la Alianza? ¿O simplemente fue retirada de la vista de los hombres hasta el momento indicado, el tiempo en que volverá a cumplir el propósito que le fue dado desde el monte Sinaí? Si hay un punto en la historia bíblica donde el Arca de la Alianza se revela como algo más que un símbolo, es en las batallas de Israel. Ningún ejército se atrevía a enfrentarse a ella. Cuando el arca era llevada al frente del pueblo, las victorias parecían inevitables, como si fuerzas invisibles lucharan junto a los israelitas. Uno de los episodios más impresionantes ocurrió en Jericó. 7 días de silencio, 7 vueltas alrededor de la ciudad y al frente de todo, el arca. Cuando las trompetas sonaron, los muros simplemente se derrumbaron. Ningún arma, ninguna invasión. Solo el poder de Dios, manifestado a través de la obediencia del pueblo y de la presencia del arca. Curiosamente, arqueólogos modernos han encontrado restos de murallas en Jericó que colapsaron de adentro hacia afuera, exactamente como lo describe el relato bíblico. ¿Coincidencia o la evidencia material de un milagro? Pero el arca no era una garantía automática de victoria. En otra ocasión, cuando Israel intentó usarla como una arma sagrada, ignorando la voluntad de Dios, el resultado fue trágico. El arca fue capturada por los filisteos. Fue la primera vez que el pueblo perdió el símbolo de la presencia divina.
Lo que ocurrió después es una de las escenas más enigmáticas del Antiguo Testamento. El arca fue llevada al templo del dios Dagón, en la ciudad de Asdod. A la mañana siguiente, la estatua de Dagón apareció caída frente a ella. Y al día siguiente, el ídolo estaba destrozado, como si hubiera sido vencido por una fuerza invisible. Poco después, los filisteos comenzaron a sufrir enfermedades y plagas. Desesperados, decidieron devolver el arca a Israel. Construyeron una carreta nueva, colocaron ofrendas de oro y la dejaron seguir sola. El arca recorrió el camino de regreso sin que nadie la guiara, como si supiera exactamente a dónde debía ir. Este episodio muestra algo que muchos pasan por alto. El poder del arca no estaba en su forma, sino en aquel que estaba presente en ella. Era la manifestación de la santidad de Dios, y eso bastaba para convertir cualquier lugar en tierra sagrada. Cuando finalmente regresó a Israel, la alegría del pueblo fue inmensa, pero al mismo tiempo aumentó el temor. Algunos hombres, movidos por la curiosidad, abrieron el arca para ver lo que había dentro. El resultado fue inmediato. Decenas murieron en el acto. La santidad no podía ser invadida. Entonces, el arca fue llevada a la casa de Abinadab, donde permaneció durante 20 años. Este largo silencio en la historia del arca esconde un detalle importante. Estaba siendo preservada hasta que un nuevo rey la llevara al lugar que Dios había elegido, Jerusalén. La Biblia describe ese momento con emoción. David danzaba delante del arca con todas sus fuerzas, vestido solo con un manto sacerdotal. Para algunos, eso parecía inapropiado para un rey, pero para David era el acto más puro de adoración que podía ofrecer al Dios vivo. Antes de esa celebración, sin embargo, ocurrió un incidente impactante. Durante el traslado del arca, un hombre llamado Usa la tocó para evitar que cayera. En ese mismo instante, cayó muerto. Un gesto aparentemente inocente, pero que violó la orden divina. David quedó aterrado. Comprendió que la presencia de Dios no podía ser tratada como algo común. Por eso, dejó el arca durante 3 meses en la casa de Obed-Edom, y algo sorprendente ocurrió. Todo lo que él poseía prosperó. Era una señal clara de que el arca aún llevaba consigo la bendición divina. Entonces David ordenó que el arca fuera llevada nuevamente, pero esta vez de la manera correcta, cargada por los levitas, tal como Dios había mandado. El cortejo fue acompañado por sacrificios, instrumentos musicales y gran celebración. Jerusalén vibraba. Era como si la presencia de Dios regresara al corazón de la nación. Este episodio revela algo profundo. El arca no era solo un símbolo de poder, sino también de obediencia y temor al Señor. Cuando el pueblo trataba la santidad con reverencia, venían las bendiciones. Pero cuando la trataban con descuido, llegaba el juicio. El arca fue colocada en una tienda especial preparada por David, hasta que el templo de Salomón fuera construido. Allí, entre sacrificios y alabanzas, el pueblo se reunía para buscar la presencia del Altísimo. Pero después del reinado de Salomón, la historia tomó otro rumbo. El templo fue saqueado, el pueblo llevado cautivo, y de repente, el arca desapareció de los registros. Ningún texto bíblico explica lo que sucedió. Ningún profeta afirma haberla visto otra vez. Solo silencio. Y es precisamente ese silencio lo que alimenta el misterio. ¿Dónde está el arca? ¿Fue destruida, escondida o llevada al cielo? Su ausencia no es solo arqueológica, es teológica. Representa el momento en que Dios deja de habitar en templos y comienza a habitar en corazones. Sin embargo, la desaparición del arca no marca el fin de su historia, sino un cambio de escenario. Muchos estudiosos creen que el silencio sobre ella en las Escrituras es intencional, un intervalo antes de una futura revelación. Después de todo, el libro de Apocalipsis describe algo sorprendente. Se abrió el templo de Dios en el cielo y fue vista el arca de su pacto. Apocalipsis 11:19. Esa visión de Juan plantea una pregunta profunda. ¿Está el arca guardada en el cielo, esperando ser revelada en los tiempos finales? ¿O representa el trono celestial de Dios, indicando que su verdadera presencia ya está accesible por medio de Cristo? El simbolismo es poderoso. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía acercarse al arca.
Pero con el sacrificio de Jesús, el velo del templo se rasgó y el acceso a la presencia de Dios se abrió para todos. En otras palabras, lo que antes estaba reservado a un objeto, ahora habita en el corazón de quienes creen. Y aún así, la profecía mantiene el misterio. ¿Por qué Juan vería el arca en el cielo si su propósito ya se había cumplido en Cristo? Algunos interpretan esto como un recordatorio de que la alianza de Dios con su pueblo nunca fue rota, solo ampliada. Otros estudiosos creen que el regreso físico del arca podría ser una señal profética en el futuro, relacionada con la reconstrucción del templo en Jerusalén. Existen grupos en Israel que, hasta hoy, estudian los planos del antiguo templo y buscan restaurar sus rituales originales. Si eso llegara a suceder, el arca volvería a ser el centro de la adoración, un evento que, para muchos, tendría implicaciones proféticas directas sobre el fin de los tiempos. No como un simple artefacto arqueológico, sino como el cumplimiento de un ciclo divino. Y esa idea despierta una curiosidad aún mayor. ¿Será que el arca está siendo preservada para reaparecer en un momento decisivo de la historia humana? ¿Algo tan importante que Dios la habría guardado lejos de los ojos de los hombres hasta que todo estuviera listo? El libro de Apocalipsis no responde directamente, pero el simple hecho de mencionar el arca en el contexto final de las profecías es suficiente para reavivar el asombro y el temor que siempre ha causado. Tal vez, el día en que el mundo la vea nuevamente, no será solo un objeto dorado siendo revelado, sino un recordatorio divino de que el tiempo de la misericordia está por terminar y que la presencia del Altísimo está a punto de manifestarse de manera visible. Y mientras ese día no llega, el arca sigue cumpliendo su papel invisible: mantener viva la memoria de que Dios todavía tiene una alianza con la humanidad y que Él nunca se ha olvidado de nosotros. Aún desaparecida, el Arca de la Alianza dejó rastros en varias culturas antiguas. Textos egipcios, etíopes e incluso babilónicos mencionan un cofre sagrado o trono divino capaz de irradiar luz o fuego. ¿Serán estas referencias a la misma arca descrita en Éxodo? En Etiopía existen registros de caravanas que protegían un objeto sagrado proveniente de Jerusalén. Y en algunas leyendas africanas se habla de una luz que hacía temblar a los enemigos y purificaba a los justos. Lo curioso es que estas tradiciones surgieron en lugares que nunca tuvieron contacto directo con los hebreos. En la Europa medieval, los templarios estaban obsesionados con la idea del arca. Creían que quien poseyera el trono de Dios tendría poder y sabiduría ilimitados. Muchos aseguran que esa búsqueda fue lo que dio origen a las expediciones secretas hacia Tierra Santa. Pero hay un patrón en todas estas historias. Nadie jamás la encontró, lo que, paradójicamente, solo aumentó el misterio y la fe que la rodean. Cuanto más se busca, más crece el enigma, como si el mismo Dios impidiera que fuera usada con fines humanos. A lo largo de los siglos, el arca ha inspirado películas, libros, teorías y exploraciones arqueológicas, y aun con toda la tecnología moderna, nadie ha podido demostrar nada. El silencio permanece absoluto, y eso es precisamente lo que la hace aún más poderosa. Algunos arqueólogos israelíes afirman que existen cámaras subterráneas bajo el monte del templo que no han sido abiertas desde la época de Salomón. Las excavaciones están prohibidas, ya que cualquier intervención allí podría provocar un conflicto religioso a nivel mundial. Otros creen que el lugar exacto fue ocultado en los antiguos escritos sacerdotales, en códigos y símbolos que solo serán revelados en el tiempo señalado. Y es imposible ignorar que, en toda la historia bíblica, Dios siempre ha actuado de forma precisa y misteriosa. Así, el arca sigue siendo más que un objeto. Es un recordatorio vivo de que hay cosas que el ser humano nunca debe poseer por completo, sino honrar con reverencia. El poder divino no se mide en oro, sino en la santidad que lo rodea. Tal vez la razón por la cual el arca nunca ha sido hallada sea simple, porque no pertenece a este mundo. Y mientras los hombres siguen excavando ruinas y desiertos, la verdadera presencia de Dios ya es accesible, no en cámaras subterráneas, sino en el interior de cada corazón que lo busca con sinceridad. Hoy, cuando se habla del Arca de la Alianza, muchos piensan en arqueología, tesoros perdidos o antiguos misterios. Pero el mayor secreto del arca nunca fue su ubicación,
sino lo que representaba. Era el símbolo del pacto entre Dios y el hombre. Guardaba las tablas de la ley, el testimonio de la justicia, el maná, el testimonio del sustento, y la vara de Aarón, el testimonio de la autoridad. Todo lo que había dentro de ella señalaba a Cristo, la nueva y perfecta alianza. En Hebreos 9, 11, 15, el apóstol explica que Jesús entró en el verdadero lugar santísimo, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, obteniendo redención eterna. Es decir, lo que el arca simbolizaba, Cristo lo cumplió en plenitud. El velo fue rasgado. La presencia de Dios dejó de habitar en un objeto y pasó a habitar en las personas. El lugar santísimo ahora es el corazón de cada creyente. Pero el misterio del arca sigue siendo un recordatorio de algo esencial. La santidad de Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios que habita en una luz inaccesible y que invita al ser humano a la comunión por medio de la pureza y la fe. La curiosidad humana sobre el paradero del arca tal vez nunca sea satisfecha, pero su mensaje espiritual permanece claro. La presencia divina no se busca en un artefacto, sino en una relación real con el Creador. Quizás por eso Dios permitió que desapareciera, porque el hombre tiende a adorar el símbolo y olvidar su significado. El arca no se perdió, fue elevada al plano de la fe, para que el enfoque dejara de estar en el oro y volviera al espíritu. Y, de alguna manera, sigue viva, no en templos ni en montañas, sino en todo aquel que lleva dentro de sí el mismo pacto que comenzó en el Sinaí y se completó en la cruz. Al final, el verdadero paradero del arca es un secreto que el mundo nunca podrá descubrir, porque el lugar donde habita ahora es el corazón de quien decide vivir bajo la presencia de Dios. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí, cada nuevo video revela un misterio diferente, verdades ocultas entre las páginas de la Biblia que pueden cambiar la forma en que entiendes el mundo espiritual. Y ahora cuéntame, ¿qué parte de este video te hizo pensar más? ¿Lo que ya ocurrió o lo que aún está por suceder? Deja tu respuesta en los comentarios. Podría inspirar el próximo episodio. Y si sientes que hay algo más allá de lo que hablamos aquí, en el primer comentario fijado encontrarás una guía digital especial, creada para quienes desean profundizar y descubrir los misterios ocultos de la Biblia. Es algo accesible, hecho con dedicación, para quienes no solo buscan respuestas, sino entendimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, y recuerda, no todos los misterios fueron escritos para asustar, algunos fueron escritos para despertar.